La Biblia dice en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Sobre esa base bíblica queremos hablar bajo el tema comunicación efectiva en la familia. Comunicación efectiva en la familia. Para aquellos que de una u otra manera estamos relacionados con el mundo del béisbol, de la pelota, se habla mucho de la efectividad, especialmente para un pitcher. Y cuando se habla de la efectividad, se calcula en función de las carreras limpias que él ha permitido y se multiplican por los 9 innings y luego se divide por el número de entrada que él lanzó. Y así se hace durante la temporada. Un líder o un pitcher puede ser muy efectivo, pero eso no le garantiza que su equipo va a ganar. No le garantiza tampoco que va a ganar el partido o que va a ganar el campeonato o la serie mundial. Se puede ser muy efectivo y como equipo perder. El matrimonio es un mismo equipo. Si gana uno, ganan todos. Y si pierde uno, pierden todos. El matrimonio es un sistema, es una unidad, es un núcleo, obviamente. Cuando hablamos de la comunicación efectiva en el matrimonio, para ser efectiva tiene que ser consciente. Para una comunicación ser efectiva tiene que ser congruente. Tiene que también ser clara. Y debe haber el poder del acuerdo. Simple como esto. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Los expertos, los estudiosos de la comunicación dicen que cuando nos comunicamos, usted y yo, el 7% de lo que yo digo es palabras. El 38% es tono y el 55% es lenguaje corporal. Lo que nos están diciendo es que el 93% de lo que yo comunico es tono y es lenguaje corporal. Solo un 7% es palabras. De ahí entonces que la efectividad de una buena comunicación en el núcleo familiar tiene mucho que ver con el receptor o los receptores. Pero aún más, otros estudios muestran que cuando se habla de la comunicación, el tiempo lo invertimos de la manera siguiente: 10% escribiendo, 15% leyendo,
30% hablando y 45% escuchando. Lo que significa, según los estudiosos de la comunicación, que nosotros recibimos más informaciones que la que podemos procesar o podemos responder. De ahí que, pensando en lo que el Buró Federal de Estados Unidos dijo en una ocasión al evaluar el alto índice de divorcio en la nación norteamericana, uno de los principales países o nación con un alto grado de desarrollo, pero un alto índice de divorcio, es Estados Unidos. Y el Buró Federal dijo que las causas principales del divorcio en la nación del norte, número uno, era la falta de una buena comunicación. La primera razón. La primera razón, falta de una buena comunicación. Eso significa, entre otras cosas, que ahí está las finanzas, la crianza, la falta de atracción, ya la pareja no sienten la misma pasión que antes sentían unos y otros, ya no hay esa química, falta de atracción. Y la última razón de las 5 es la infidelidad. Pero el punto principal es la falta de una buena comunicación. Cuando hablamos entonces de la comunicación efectiva en la familia, debemos remontarnos a algunos elementos que consideramos también importante mencionar en el día de hoy. Por ejemplo, uno de los que ha aportado al tema de la comunicación fue Paul Watzlawick, quien para el año 1972 escribió un libro, Pasos hacia una ecología de la mente. Y este material ha servido como referencia para terapeutas, maestros, psiquiatras, consejeros, porque aporta para ser efectivo en la resolución de conflicto cuando se trata de la comunicación. Y él define la comunicación como un conjunto de las relaciones humanas que tiene que ver con la interrelación y que es un sistema abierto, la comunicación, un sistema abierto. Él estableció unos 5 axiomas. Uno de ellos fue la imposibilidad de no comunicar. Porque él entiende que toda conducta humana comunica. Y de una u otra manera, el comportamiento es igual a comunicación. Para él, el hecho de comunicarnos no solamente es con la palabra. Nos comunicamos con los gestos, con lo que más luego se amplió como el lenguaje corporal. Pero es imposible no comunicarse. Usted puede sonreír, usted puede
de una u otra manera llorar. Su conducta comunica. Aún el silencio es una forma de usted comunicarse. De modo que cuando él habla de la imposibilidad de no comunicar, entonces es que toda conducta humana está basada en lo que yo digo, pero lo que yo no digo, pero muestro con mis gestos o mi forma de ser. Él habló en su segundo postulado de los niveles de contenido de la comunicación. Esos niveles de contenido dentro de la comunicación, valga la redundancia, está el contenido mismo y está la relación. Los niveles de comunicación para él están la relación y está el contenido. El contenido es lo que yo digo, lo que yo expreso, es lo verbal. Y la relación es la forma como yo quiero que tú entiendas lo que te estoy comunicando. En algún momento dado, en un contenido expresa el qué. El contenido expresa el qué. Pero el cómo lo determina la relación. Si usted le dice a su esposo o a su esposa, fulano, fulana, llámame cuando tú llegues a casa. Esta es la inseguridad ciudadana. Bueno, él no la llamó o ella no lo llamó. Cuando la persona se reencuentra, le dice, te dije que me llamaras cuando llegara, ¿por qué no me llamaste? Fíjese que en el primer mensaje del contenido mostraba interés y preocupación por él o por ella. Pero en el segundo mensaje, ¿por qué no me llamaste? Entonces está mostrando el mismo sentimiento de preocupación, pero con un acto de recriminación. De ahí entonces que el qué sigue siendo el mismo, pero el cómo puede variar, porque la persona entonces puede reaccionar de una manera comprensible, empática, o puede reaccionar de una manera como inmadurez, con poca inteligencia emocional. Entonces, la comunicación tiene que ver con el contenido y también tiene que ver con lo que es la relación. La mayoría de nosotros, cuando entramos en crisis a nivel de pareja, en la familia, es cuando el cómo no lo hemos procesado correctamente. El cómo no lo hemos procesado adecuadamente. Entonces, de ahí es que vienen los conflictos, la mala comunicación en algunas áreas de la dinámica de la relación como pareja, que puede afectar el justo equilibrio de nuestra relación. De modo que prestemos atención a estas pautas. Pero hay otro elemento que se conoce como las puntuaciones de la secuencia de los hechos. Puntuaciones de la secuencia de los hechos, otro axioma. Y puntualizar es narrar los hechos, es decir las cosas. Tal vez la puntualización de los hechos, cuando él comienza a hablar o ella comienza a hablar, entonces yo mejor me callo porque no quiero ofenderte, o no te voy a decir nada.
cuando comienzan a narrar la puntualización de los hechos. Entonces, aquí se da una situación que a veces suele ser un poco también difícil para muchas parejas. ¿Por qué? Porque no logran ponerse de acuerdo cuando se comienzan a puntualizar los hechos. Alguien dice, es que yo mejor me callo cuando él habla porque él no deja hablar a nadie o ella no deja hablar a nadie. Como dijimos, ese silencio es una forma de usted comunicarse. Yo mejor me callo. Es el efecto, la causa porque ella no deja hablar a nadie. Entonces él dice o ella dice, yo hablo porque ella se calla, porque ella no habla o porque él no habla. Entonces, hay uno que no habla y hay otro que dice que habla porque el otro no habla. Y es imposible ponerse de acuerdo. Y ahí entonces se genera el conflicto, se genera el distanciamiento. Y de una u otra manera, esto a veces son elementos que a veces se resaltan en lo que tiene que ver con la interacción. Esa falta de ponernos de acuerdo. Se habla de la comunicación digital, de la comunicación análoga, pero también se habla de la comunicación simétrica dentro de los postulados y la comunicación complementaria. Una comunicación simétrica, están todos en el mismo nivel, todos tienen el mismo nivel de capacidad, de preparación, de experiencias acumuladas dentro del contexto de la fraternidad, del trabajo como estudiante, y todos en ese contexto se habla de una comunicación simétrica. La comunicación complementaria ya genera cierto estatus del rol, es el caso de un maestro, el caso de un catedrático o de un ingeniero en una construcción. Hay una serie de situaciones que le asigna la sociedad en su rol y normalmente tienden a ser conflictos y a veces difíciles de resolver. Entonces la comunicación simétrica está en el mismo nivel, la comunicación complementaria siempre se ve, por ejemplo, a un padre hablarle a un hijo, que dicho sea de paso, en algún momento dado nosotros tenemos que descender al nivel de los hijos, ponernos en el lugar de ellos, e incluso no estar de pies hablando con ellos en algún momento dado, sino sentarnos o ponernos al mismo nivel de ellos, hablarle el mismo lenguaje para que el mensaje pueda ser más asequible a su propia mentalidad, su propia capacidad, sin dejar de jugar tu rol como padre. Lo que quiero decir, hermanos, que independientemente de lo que digan algunos expertos, independientemente de los postulados que otros dan, independientemente de las razones que inducen muchas veces al divorcio, de acuerdo a las estadísticas de Estados Unidos, nosotros no estamos tampoco muy bien, que digamos, porque en nuestro contexto, 2.4 matrimonios que se celebran aquí en nuestro país, uno de ellos terminan en divorcio. Lo que significa que el 44% de los divorcios, de los matrimonios, terminan en divorcio en nuestro país, 44%. Y tomando la cantidad de un país relativamente pequeño, es muy alta en Latinoamérica y posiblemente una de las más altas en el mundo. Pero yo creo que este tema, la comunicación efectiva en la familia, es un desafío para nuestra familia y que podemos decir que sí se puede, porque el modelo bíblico es el modelo por excelencia y las pautas que rijan
la dinámica de nuestra relación familiar no necesariamente es lo que diga la sociología, la antropología, la psicología, no es lo que dice la sociedad actual con la tendencia que vemos. El matrimonio, desde el punto de vista en el concepto familiar, nos tenemos que ir a las escrituras, a las sagradas escrituras. Cuando hablamos de matrimonio y cuando hablamos de familia, estamos hablando de ese proyecto original que creó Dios y que en su contexto en el Edén tuvo el inicio, su génesis, lo que es el primer ser humano que estableció vínculo, la primera pareja creada por Dios, su primer entorno, su capacidad de dialogar, aunque el patrón de conducta que mostró Adán cuando peca es el fiel reflejo de muchos de nosotros cuando llegan los conflictos, y es que buscamos a quién echarle la culpa. La mujer que me diste, o yo actúo así por ella, o yo actúo así por él. Pero al final de cuentas somos nosotros mismos los únicos responsables de nuestras propias acciones, aunque queremos buscar un chivo expiatorio. De modo que nada justifica una mala conducta, un mal comportamiento, buscando a quién echarle la culpa. Al final de cuentas, reitero, mis acciones son propias, son únicas, y Dios me hará responsable únicamente a mí, independientemente de las circunstancias que pudieron justificar o no tal conducta. El matrimonio es tan sagrado dentro del contexto familiar que Dios no solamente instituye eso, sino que Él dice que a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Fíjese lo elemental que es el matrimonio. Señores, cuando hablamos de familia, hablamos de ese proyecto que Dios creó. Un hombre y una mujer. No creó un Adán y un Esteban. No estamos hablando de una relación homosexual que la legaliza la sociedad, que la legitimizan los estamentos de los diferentes países. Cuando hablamos de matrimonio, desde la perspectiva bíblica, es una relación entre un hombre y una mujer. No importa cuántos matrimonios alternativos nos quieran presentar, el matrimonio bíblico que Dios aprueba y que siempre ha aprobado es el matrimonio de una relación entre un hombre y una mujer. No hizo una mujer para otra mujer, una Eva y una Estela. El matrimonio es heterosexual, es entre un hombre y una mujer. Cuando veo el matrimonio desde la perspectiva bíblica para ese proyecto de familia, entonces no hizo un Adán y varias mujeres para la poligamia. No hizo una Eva y varios hombres para la poliandria. Creó una unidad completa, perfecta, y que cumple funciones. Cumple funciones. Función reproductiva, funciones biológicas, función alimentaria, función educativa. Pero sobre todo, si queremos hablar de la efectividad de la buena comunicación en la familia, señores, tenemos que volver al principio. Si queremos tener una buena comunicación dentro de nosotros, lo primero que hay que hacer es retomar la relación personal con Dios para establecer primeramente una comunicación con Él, directa, clara y franca, que nos da la capacidad, óigame bien, nos da la capacidad para nosotros diferenciar nuestros estados emocionales y no permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Entonces, si queremos hablar de comunicación efectiva en la familia, el pecado rompió la comunicación que había entre el hombre en el principio. La comunicación entre Adán y Eva era simétrica. Después que peca, entonces la comunicación es complementaria. Ya entonces el hombre se enseñorearía de la mujer y de todo.
Eso es una consecuencia directa del pecado, pero en la mente de Dios no estaba esa intención. De modo que cuando volvemos al principio, la causa principal de todo este deterioro es el pecado. Rompe la comunión con Dios, rompe la comunión consigo mismo, porque tuve miedo, oí tu voz y me escondí. Esos sentimientos no estaban antes. Miedo, culpa y vergüenza ocurren después de la caída. Rompe su armonía propia, pero rompe también el distanciamiento con su esposa. Rompe la conexión con el entorno, los límites que traspasó él. Entonces Dios tuvo que sacarlo del Edén. Lo que estoy diciendo es que si vamos a hablar de una comunicación efectiva en la familia, tenemos que ir al modelo bíblico. No podemos tener una comunicación efectiva si no aprendemos que cada uno de los miembros sepan comunicarse con Dios. Que papá se comunique con Dios, que mamá se comunique con Dios, que los hijos se comuniquen con Dios. Y eso es posible a través de la oración. Eso es posible a través de la disciplina, del carácter, con esos valores y principios del reino. ¿Quién nos da la capacidad para perdonar? ¿Quién nos da la capacidad para identificar nuestras heridas? Es Él. De modo entonces que si vamos a hablar de una comunicación efectiva, tenemos que entender que por más esfuerzo que yo haga, por más efectivo que yo sea, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios tiene que ser el centro de la agenda de la familia. Así como yo me esfuerzo para que mis hijos lleguen a la universidad, sean hombres y mujeres exitosos en la vida y darle a la sociedad un hombre y una mujer preparada, debe haber un mayor esfuerzo de parte mía como padre de modelarle a ese hijo una vida piadosa de un hombre y una mujer que amen a Dios, que no solamente le digan a ellos amen a Dios, sino que ellos mismos vean un fiel reflejo del carácter de Cristo en papá y en mamá, porque ellos saben comunicarse con Dios. Hay algo muy importante. Mi función es instruir. La Biblia dice instruye al niño. La comunicación es instructiva, la comunicación es práctica. Miren, hermanos, yo tengo en mente ahora el caso de Abraham, Génesis capítulo 18. Dice la Biblia que Dios dijo: yo sé que Abraham mandará a sus hijos después de sí que anden en rectitud y en integridad delante de mí. Yo sé que Él le enseñará, que Él lo va a instruir. La pregunta es, ¿puede Dios decir lo mismo de ti, padre? ¿Puede decir Dios lo mismo de ti, madre? Ahora, el ejemplo más elocuente no es lo que yo le puedo decir o comunicar a mis hijos. El ejemplo más elocuente es el ejemplo que yo le doy de una vida cristiana. Que yo pueda decirle a mis hijos, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Hermanos, debemos ejercer un sacerdocio efectivo en la familia. Y hablar de un sacerdocio efectivo es recordar la actitud piadosa de Job. En el capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia que Job ofrecía sacrificio a Dios por si acaso sus hijos se habían pecado contra él. Hay una cobertura especial que papá y mamá deben declarar sobre sus hijos. Esos hijos son herencia de Dios. Esos hijos, la sociedad los quiere distorsionar, la sociedad los quiere apartar de Dios. Y si no le enseñamos a edad temprana a amar a Dios, el mundo le enseñará cómo aborrecerlo. Yo quiero decir hoy
que sí podemos, sí se puede. Ahora hay muchas cosas que tenemos que romper, patrones que hemos venido arrastrando, patrones de relaciones, niveles de comunicación. Hay personas que tienen un nivel de comunicación muy agresivo, muy dominante, avasallante, y las cosas se van a hacer porque yo dije, tenga o no tenga razón. Esto no funciona así. Si lo está haciendo papá o lo está haciendo mamá, esto no funciona así. Cuando en la comunicación hay un nivel de comunicación agresivo, eso es lo que hace herir la susceptibilidad, rompe el equilibrio en la familia. Y ejercer autoridad no es hablar duro. Usted puede ejercer autoridad y no tiene nada que ver con el tono de voz. De modo que nosotros como creyentes estamos llamados a tener una comunicación efectiva en nuestra familia. Esto tiene que ver con la disciplina. Papá y mamá se ponen de acuerdo con la disciplina. Los horarios de acostarse, los horarios de ver televisión y cuántas otras cosas más, los horarios de tarea. Aquí no puede haber una asimetría de que habla con tu papá o habla con tu mamá, porque automáticamente tú te estás desvalorizando, te estás desprestigiando de tu función. De modo que papá y mamá tienen que formar una mancuerda, y lo que dice papá es lo que dice mamá, y lo que dice mamá es lo que dice papá. Si llega un momento que el niño identifica, o la niña, que papá es el que me apoya, pero mamá es la que me da la pela, entonces yo voy a ver a mamá como la villana y a papá como el bueno de la película. Así que cuando hay alguna disciplina en cualquier sentido de la palabra, aunque ahora mismo se estaba aprobando en el nuevo código, ya papá y mamá no tienen, de aquí a poco no tienen ya derecho de corregir a sus hijos ni disciplinarlos, porque ya es prohibido. Sin embargo, yo pienso que una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que corrige con vara al niño que no morirá. Yo no estoy hablando de una disciplina agresiva, violenta, abusiva, pero sí creo en la disciplina y en la corrección como la Biblia manda. El padre que ama, disciplina y corrige. Así que yo pienso que las herramientas que nos está proveyendo el Estado quieren reeducar a nuestros hijos, quieren quitarnos el derecho nosotros como padres de poder educar y corregir e instruir a nuestros hijos. Y el modelo que están vendiendo es un modelo totalmente de antivalores. Sin embargo, nosotros como creyentes sabemos que lo que dirigirá nuestras vidas y nuestra familia no es lo que diga el nuevo Código Procesal Penal, sino lo que ha dicho Dios hace tiempo en su palabra, y nosotros seguiremos predicando lo que Él ha dicho, lo que Él nos ha enseñado. De modo pues que antes de concluir, quisiera invitarles, papá, mamá, a eliminar los ruidos en la comunicación. Los elementos de la comunicación, el emisor, el canal, el código, el mensaje, el ruido, el feedback. En algún momento dado vamos a identificar cuáles son los ruidos que se están dando de parte del emisor, o cuáles son los ruidos que están distorsionando el mensaje, están distorsionando lo que se quiere decir. Entonces es importante que papá y mamá tengamos la capacidad de que en algún momento dado la familia nos haga una radiografía. En una ocasión yo le dije a mi esposa: dime todo lo que
yo hago que a ti no te agrada? Dime todo lo que yo debo corregir como esposo. Y me hizo un listín. Yo no sabía que tenía tanto. Porque a veces uno piensa que... Pero cuando le hacen la evaluación desde fuera, entonces uno se da cuenta. Terrible. Dije, gracias, voy a trabajar estas áreas. Voy a hacer todo lo posible para que esto cambie. Y ella me pidió que lo hiciera igualmente con ella. Y lo hice. Vamos a trabajar estas áreas. Nos propusimos trabajar punto por punto. Y esto es importante. Nunca en una comunicación lleve un pasquín o un listín de frentes que hay que trabajar. Establece prioridad. ¿Cuál de esas cosas son prioritarias para el equilibrio de nuestra familia? Entonces, hasta que no superemos esa, no podemos ir al segundo nivel. Ahora, ¿qué es lo que está pasando muchas veces con nosotros? Que cuando hay ligeros cambios, no nos sentimos satisfechos. Siempre queremos más. Trate de celebrar los pequeños cambios que ese hombre hace. Trate de celebrar los pequeños cambios que esa mujer hace. Si logramos reforzar esos pequeños cambios, estamos apuntalando una preparación y un terreno fértil para que hayan cambios mayores. Ahora, ¿qué es lo que a veces sucede cuando en los roles de la casa hay disgusto, hay malestar y un día él hace un rol que le correspondía a ella? Por fin, ya era tiempo. ¿Qué pájaro fue que te picó? Tú estás enfermo. Cuando sale a relucir esto, usted puede estar seguro que esa acción no se va a volver a repetir. Por una razón muy simple. Recibió un reforzador negativo. ¿Usted quiere que una conducta se repita? Él hace algo que usted espera que él haga. Cuando lo hace, abrácelo. Dele un beso. Mi cochita linda, qué bien te ves. Gracias, mi amor. La comunicación, mire, una comunicación asertiva, efectiva, expresa lo que siente en el momento que lo siente y con la persona correcta. No espere que él interprete sus emociones, sus necesidades. De la única manera que podremos complementarnos es si somos capaces de comunicarnos adecuadamente. Alguien que se comunica asertivamente y alguien que escucha activamente. Una escucha activa no tiene distracción. Yo no puedo estar hablando con él o con ella y él con el televisor prendido. Esos son ruidos. O él o ella con el celular prendido. Esos son ruidos. Yo sugiero que cuando usted se vaya a comunicar con él o con ella, apaguen los dos el celular, porque no hay una cosa que interrumpa más a veces la armonía de la comunicación en la familia que las constantes llamadas que usted tiene que atender en un momento que rompe el hilo o la secuencia de una comunicación. Así que por favor, eliminemos los ruidos. Tú nunca haces esto. Tú nunca haces aquello. Ahora, el día que lo haga, celébrelo, valórelo, estimúlelo. Es más, premielo. Y si estaba en disciplina esa noche, quítele la disciplina. Ahora, si vemos la realidad de la dinámica en la familia,
Tú no estás llamado a repetir los errores de tu familia de origen. Eso no es verdad. Tú no estás obligado. Si bien fuimos marcados de un entorno disfuncional, familiarmente hablando, yo no vengo de una familia modelo. A mí nunca papá me dijo que mamaba. Mamá nunca me dijo que mamaba. Sin embargo, Cristo llegó a mi corazón. En el 74, siendo un adolescente todavía, 47 años de esa experiencia. Y decía, el día que yo me case, le voy a decir a mi esposa que la amo, le voy a decir a mis hijos que lo amo. Sin tener un modelo. Yo no tengo que repetir esa falta de carencia de mi familia de origen. ¿Sabe por qué? Porque Cristo marca la diferencia. Él es el Señor de la familia. Él es la cabeza de ese hombre. De modo que Él me ha dado razones. 35 para 36 años de casado, 3 hijos, todos sirven al Señor. Para mí no hay mayor gratificación que esa. De modo que no es verdad que se tiene que repetir los mismos viejos patrones del pasado de tu familia de origen. No es verdad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que hoy yo puedo decir y ver el ejemplo de Félix y Francia, que sí se puede. Se puede tener una familia saludable. Se puede tener una familia conforme al diseño original de Dios. Se puede tener una familia de acuerdo a los principios y valores de las Escrituras y no de acuerdo a una sociedad humanista e inmoral. Se puede, porque la gran diferencia la tenemos en Él. De modo que nosotros hoy podemos decir, al igual que Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Las peores heridas a veces se cometen en el matrimonio, pero ahí también se sanan. Ahí también se sanan. Yo quiero declararles a ustedes lo que Dios ha dicho en su palabra. Y cuando veía la lección que leyó nuestro hermano, habla de ese hombre que ama, esa mujer que se sujeta, esos hijos que respetan. Pero dice, Padre, no provoquéis, no exasperéis a vuestros hijos, porque la función nuestra es que ellos puedan, junto con nosotros, llegar a la patria celeste. No vamos a formar parte de una estadística de fracaso. No vamos a formar un número más de fracasos. No vamos a repetir los errores del pasado. Seremos capaces de hablar sin discutir, de hablar sin herir, de hablar sin ofender. Porque Dios dice en su palabra que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Se tiene en un momento que tener una comunicación asertiva, pero también se tiene que tener la capacidad de dialogar, de consensuar, de buscar solución al problema. Nada de lo que tú estás enfrentando no tiene solución. Hay un poder en el acuerdo. Ahora, andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué hay tanto divorcio, tanta separación? Porque no hemos llegado al poder del acuerdo. Entonces tenemos que tener un acuerdo asertivo. Y el acuerdo asertivo implica que admito mi error, pero no estoy dispuesto a volverlo a cometer. Un acuerdo asertivo es también que usted hace pregunta asertiva. ¿Cómo podemos hacerlo? No es cómo tú lo vas a hacer, porque somos un equipo. Pero también hay aplazamiento asertivo. Si en un momento dado tú entiendes que no está en el ánimo
de poder establecer una comunicación como la requiere el momento. Decirle a tu compañero o a tu compañera que podríamos hablar en otro momento es de sabio, es de hombre o mujer sabia. Y yo quiero decirles a las mujeres que están aquí lo que Dios ha dicho. El hombre lo presenta como el proveedor, pero a ustedes la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Solo las mujeres sabias sabrán edificar su casa. Y aquí gloria y honra damos al Señor que hay mujeres sabias, que hay jóvenes sabios que seguirán el modelo que han visto. Y quiero concluir diciéndole que con la ayuda de Dios seguiremos trillando este camino y que no vamos a distorsionar el mensaje que estamos recibiendo de él o de ella. Si tenemos que rectificar, vamos a hacerlo. Si tenemos que pedir perdón, usted me va a preguntar, pastor, ¿usted ha pedido perdón? Yo he perdido la cuenta, yo no sé cuántas veces. Perdóname, mi amor. Lo único que ella me dice, mi amor, pero que tú siempre me dices lo mismo. La Biblia dice que son 70 veces 7. Entonces yo me agarro de ese versículo. ¿Le he pedido perdón a mis hijos? Claro, le he pedido perdón. ¿Me he equivocado muchas veces? Claro que me he equivocado. Errar es de lo humano, pero todavía lo podemos seguir logrando con la ayuda del Señor. Dios le bendiga y Dios les guarde a todos y a todas.